Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos nuestro libro Adoración Pura. Nuestro estudio bíblico para esta semana nos corresponde para enero 4 al 10 y seguimos con el capítulo número 2. En esta ocasión tenemos los párrafos 28 al 31 que considerar. Será algo de interés porque nos concentraremos ya en un personaje que hablaremos durante varios meses mientras utilicemos este libro. Recordamos la idea principal del capítulo 2, los requisitos que Jehová estableció para la adoración pura. Recordamos que el título del capítulo es Dios aprobó sus ofrendas y esto ha basado en Hebreos capítulo 11 y el versículo 4. Bien, para empezar entonces veamos el subtítulo que tenemos a continuación. Ezequiel es testigo de la decadencia de la adoración pura. Así que tenemos que empezar con los párrafos 28 y 29. La pregunta que corresponde es, ¿qué sabemos de Ezequiel? Y tenemos que ver el recuadro Ezequiel, su vida y su época. Bueno, veamos entonces qué es lo que sabemos de Ezequiel. Para esto tenemos que leer los párrafos 28 y 29 y luego encontraremos las respuestas. Ezequiel es testigo de la decadencia de la adoración pura. Párrafos 28 y 29. Pregunta: ¿qué sabemos de Ezequiel? Ezequiel conocía muy bien el sistema de adoración que había en el templo construido por Salomón. Su padre, que era sacerdote, debió haber servido en el templo cuando le tocaba su turno. Es lógico pensar que Ezequiel tuviera una infancia feliz. Seguro que su padre le hablaba de Jehová y le enseñaba la ley. De hecho, más o menos para cuando nació Ezequiel, en el templo se encontró el libro de la ley. La nota a pie de página dice: al parecer, Ezequiel tenía 30 años cuando comenzó a profetizar. Eso fue en el año 613 antes de la era común. Así que debió haber nacido alrededor del 643 antes de la era común. Josías comenzó a reinar en el 659 antes de la era común. Y el libro de la ley, quizás el original, se encontró cuando llevaba unos 18 años reinando o cerca del año que va del 642 al 641 antes de la era común. Fin de la nota. Cuando el buen rey Josías, quien gobernaba en esa época, escuchó la lectura de ese libro, quedó tan impresionado que se esforzó todavía más por promover la adoración pura. Ezequiel cumplió con los 4 requisitos de la adoración pura, igual que los hombres fieles que vivieron antes que él. Al estudiar el libro de Ezequiel, comprobamos que él sirvió solamente a Jehová, que siempre le dio lo mejor de sí mismo, y que hizo todo lo que Jehová le dijo, tal y como se lo pidió. Y a diferencia de la mayoría de la gente de su época, su profunda fe lo impulsó a adorar así a Dios. Ezequiel se crió escuchando las profecías de Jeremías, quien anunció con fervor la llegada del juicio de Jehová tras comenzar su labor profética en el año 647 antes de nuestra era. Muy bien, una vez leído entonces dice la pregunta como recordatorio, ¿qué sabemos de Ezequiel? Y tenemos que ver el recuadro Ezequiel, su vida y su época. Bueno, lo que sabemos de él es que el padre de Ezequiel era también sacerdote. Y claro, debió enseñarle mucho de la ley de Jehová, puesto que él estaba activo en esta labor. Él sirvió solo a Jehová, es decir, él estaba consciente de a quién tenía que rendirle servicio sagrado, pues hizo todo lo que Jehová le indicaba que debía realizar. Se crió escuchando las profecías de Jeremías, que era un profeta de la época, así que sin duda tiene que haber escuchado las denunciaciones que hacía Jeremías y también proclamaciones. Todo esto le inculcó el deseo con más fuerza de servir a Jehová. Podemos ver, por ejemplo, en el dibujo que tenemos aquí, donde se indica, como dice aquí el dibujo que tenemos, seguro que el padre de Ezequiel se encargó de que él aprendiera mucho sobre Jehová y la ley. Y ahí vemos posiblemente escuchando a Jeremías en las denunciaciones y las proclamaciones que hablaba sobre Jerusalén.
En cuanto al recuadro que tenemos aquí, el recuadro informativo 2b que nos corresponde sobre su vida y su época, se indica que, como todos sabemos, los nombres de las personas en el pasado tenían su significado. Ezequiel significa Dios fortalece. Aunque las profecías que él proclamó contienen muchas advertencias, su mensaje fundamental encaja con el significado de su nombre y fortalece la fe de quienes quieren darle a Dios adoración pura. Más abajo se indica que habían algunos profetas de su época, como Jeremías, que ya hablamos, Hulda, que era una profetisa para cuando encontraron el libro de la ley en el templo, más o menos alrededor del año 642 antes de nuestra era. También está Daniel, que era de la tribu de Judá, Habacuc y Abdías. Se indica aquí cuándo profetizaron. Y aquí se menciona más o menos con quienes posiblemente él se cruzó. Estamos viendo a Jeremías, estamos viendo con Daniel y con Abdías. Posiblemente con ellos estuvo al mismo tiempo ejerciendo esta labor de profeta. Y tenemos algunos detalles, como por ejemplo que se cree que nació alrededor del año 643 antes de nuestra era. Tiempo después, en el año 617, lo llevan cautivo a Babilonia. En el 613 comienza a profetizar, recibe una visión de Jehová. Un año después ve en una visión la apostasía que hay en el templo. En el 611 comienza a profetizar contra Jerusalén. En el 609 su esposa muere. Empieza el último asedio de Jerusalén. En el 607 le confirman que Jerusalén ha sido destruida. En el 593 recibe la visión del templo. Y por último, en el año 591 profetiza que Nabucodonosor invadirá Egipto. Y termina su libro. En cuanto a los reyes que él debió estar ahí durante su vida, se habla de Josías, también el rey Jehoacás, un rey malvado. En el 628 al 618 gobierna el malvado rey Jehoiaquín. Luego en el 625 Nabucodonosor derrota al ejército egipcio. En el 620 invade Nabucodonosor Judá y hace a Jehoiaquín su vasallo. En el 618, Jehoiaquín se rebela contra Nabucodonosor, pero probablemente muere cuando los babilonios invaden la tierra prometida por segunda vez. Y luego se indica en el 617, Joaquín es un rey malvado que gobierna por 3 meses y luego se rinde ante Nabucodonosor. 617 a 607, Sedequías, también un rey malvado y cobarde, gobierna como vasallo de Nabucodonosor. En el 609, Sedequías se rebela contra Nabucodonosor, que invade Judá por tercera vez. Y por último, en el 607, Nabucodonosor destruye Jerusalén, captura a Sedequías, lo deja ciego y se lo lleva a Babilonia. Son los detalles que tenemos sobre la vida de Ezequiel. Ahora nos corresponde pasar al párrafo 30, la parte A. ¿Qué cosas descubrimos al estudiar las profecías que escribió Ezequiel? La parte B, ¿qué es una profecía? Y cómo deben entenderse las profecías de Ezequiel. Y tendremos también otro recuadro, el informativo 2A, para entender las profecías de Ezequiel. Así que escuchemos la lectura de este párrafo 30. Párrafo 30. Pregunta A. ¿Qué cosas descubrimos al estudiar las profecías que escribió Ezequiel? Pregunta B. ¿Qué es una profecía? ¿Y cómo deben entenderse las profecías de Ezequiel? Lo que Ezequiel escribió por inspiración muestra cuánto se había desviado el pueblo de Dios de la adoración pura. Ezequiel 8:6 dice, y añadió, Hijo del hombre, ¿ves qué cosas tan horribles y detestables está haciendo la casa de Israel aquí? ¿Cosas que me alejan de mi santuario? Pero verás cosas detestables que son aún más horribles.
Cuando Jehová comenzó a corregir a Judá, Ezequiel estaba entre los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Aunque se lo llevaron prisionero, Jehová no lo estaba castigando. Más bien tenía una misión para él. Iba a ser profeta para los judíos exiliados. Las visiones y las profecías tan impresionantes que Ezequiel puso por escrito detallan cómo sería restaurada la adoración pura en Jerusalén. Pero eso no es todo. También ayudan a comprender cómo la adoración pura será completamente restaurada para todos los que aman a Jehová. Bien, una vez que hemos leído, entonces repasamos. La parte A del párrafo 30 es: ¿qué cosas descubrimos al estudiar las profecías que escribió Ezequiel? Pues como hemos visto, lo que Ezequiel escribió por inspiración muestra cuánto se había desviado el pueblo de Dios de la adoración pura. La parte B dice: ¿qué es una profecía? Y cómo deben entenderse las profecías de Ezequiel. Además tenemos que ver el recuadro: ayuda para entender las profecías de Ezequiel. Pues en cuanto a qué es una profecía, se menciona que es declarar un mensaje inspirado, un veredicto, una enseñanza moral o un mandato de Dios. También puede significar transmitir sobre algo que vaya a suceder. Así que, como vemos, no siempre tiene que ver con cosas del futuro, sino más bien de algo que se enseña o que se da como un mandato de parte de Dios. Y también indica cómo deben entenderse las profecías de Ezequiel. Bueno, vemos aquí en el recuadro que la manera como se transmitían puede ser por medio de visiones, por ejemplos también que Jehová le puso, o escenificaciones, ciertas acciones que realizaba Ezequiel. En cuanto a los cumplimientos, estos pueden tener más de uno, pueden ser del momento para cuando regresó a la tierra prometida el pueblo de Jehová, y también pueden ver con nuestros días o para el futuro. Algunas cosas que se utilizan dentro de estas profecías, algunos elementos, no necesariamente tienen que ser todo con detalle, con un significado específico. No se centra en eso. Más bien dice, se centra en el cumplimiento mayor de muchas profecías de Ezequiel. Y por supuesto, también se pueden extraer lecciones de la gente, de los lugares o de los sucesos que él mencionó. Así que no tiene que ver todo con cada detalle que deba significar algo en específico, sino puede ser en un conjunto, a menos que la Biblia lo diga con detalle. Ahí sí nosotros aceptaríamos o nosotros tenemos que aceptar lo que indica esta profecía. Veamos el párrafo 31. La pregunta es: ¿a qué nos ayudará este libro? Escuchemos la lectura. Párrafo 31. Pregunta: ¿a qué nos ayudará este libro? ¿Qué vamos a ver en las 5 secciones de este libro? Nos haremos una idea de cómo es la región espiritual donde está Jehová. Veremos hasta qué punto se deterioró la adoración pura. Descubriremos cómo Jehová restaura a su pueblo y lo defiende. Y tendremos una vista del futuro, de cuando todos los seres humanos adoren a Jehová. En el próximo capítulo, analizaremos la primera visión que registró Ezequiel. Esta visión nos ayudará a tener una idea más clara de la grandeza de Jehová y de la parte celestial de su organización, y a entender mejor por qué Jehová es el único que merece recibir adoración pura y exclusiva. Bien, la pregunta dice: ¿a qué nos ayudará este libro? Pues a tener idea de cosas que no vemos, como por ejemplo, cómo es la región espiritual donde reside Jehová. También analizaremos cómo fue posible que se deterioró la adoración pura. Asimismo, cómo Jehová restaura a su pueblo y lo defiende. Y también veremos en cuanto al futuro, cómo será esta adoración con los seres humanos perfectos. Así que ahí tenemos un breve resumen de lo que nos corresponde en este capítulo 2
de los párrafos 28 al 31 a revisar para esta semana de enero 4 al 10. Le recordamos que si aún no se ha suscrito y cree que debe hacerlo, pues le animamos a realizarlo y también compartir con otros esta información. Sin duda esperamos, hermanos, cada uno de nosotros poder participar de esta reunión entre semana de nuestro libro Adoración Pura y sacar provecho también al prestar atención de los demás comentarios de nuestros hermanos durante la reunión. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.